Ayer yo hacía una reflexión, me encontré en la prensa con la litis esta que hay entre el Ministerio de Educación y los empresarios que suplen de libros y esas cosas al Ministerio de Educación. Yo pienso que una gestión de un funcionario debe ser, lógicamente, sin perder el carácter, la firmeza, la autoridad, pero debe ser abierta, participativa, conciliadora. Y lo menos que le conviene a un funcionario es asumir una postura de Rambo, una postura hostil, agresiva, de choque. Siempre hay que ver la copa medio llena, siempre hay que ser conceptualizador, siempre hay que ser conciliador. Hay que escuchar, poner los oídos en el corazón de la gente, para usted saber que está haciendo las cosas bien, pero también para que usted escuchar si algo no le está saliendo bien o si está haciendo algo mal. En este escarceo que hay entre el Ministerio de Educación y los empresarios, las editoriales, evidentemente que hay una lucha de interés. Hay una lucha de intereses y se nota a lejos. Me decía una vez un abogado amigo que había un conflicto con las orden de importaciones y él decía, pero y su papá, que ya era un señor mayor, muy anciano, pero había sido un abogado muy prestante de aquí del país. Él le explica el caso, pero ¿y por qué el gobierno, por qué se está haciendo esto? ¿Qué es lo que está? Y el papá le dijo, no seas ingenuo, mi hijo. Están tratando de tumbar unos altares para poner otros. Y esa es la impresión que me da a mí, en el caso del Ministerio de Educación con las editoriales. Están tratando de tumbar un altar para poner otro. Evidentemente que ese es el objetivo económico. Porque incluso cuando se incurre en manipulaciones y cuando se incurre en mentira y en medias verdades y eso, entonces evidencia que usted tiene un objetivo, un trasfondo, que usted está buscando un interés particular. Y eso es lo que parece con el caso de los libros, con el caso de las editoriales y el Ministerio de Educación. La licitación del 2018 al 2022 con las editoriales tuvo una especie de costo para el Ministerio de Educación. O sea, la licitación en la cual participaron las editoriales con el Ministerio de Educación tuvo un costo de 1.750 millones de pesos. Ahora, ¿por qué el ministro insiste en hablar que son 5.500 millones de pesos? ¿Por qué el ministro de Educación insiste en esa manipulación, en esa mentira, en esa media verdad o en un tercio de verdad? Porque el costo real fue 1.750 y él está hablando de 5.500 millones de pesos. ¿Qué es lo que se está buscando? Un objetivo político, desacreditar a esas editoriales que tienen un nombre, que han venido y que han venido por años haciendo esa labor en el Ministerio de Educación. La labor de
de preparar, confeccionar y difundir los libros de texto. Tienen años en eso. Entonces, ahora es que el Ministerio de Educación se viene a dar cuenta que ahí hubo esto, hubo aquello, pero no presenta, el ministro de Educación debería decir, mire, ahí hay 5.500.000 pesos. Pero entonces él lo que hace es filtrar noticias falsas a los medios de comunicación, porque su objetivo es desacreditar a un sector para él imponer a otro. Ayer, mis buenas amigas Janet Félix del día, el domingo, y Pilar ayer sacaron ciertos trabajos en los periódicos donde trabajan. Entonces dice, luego de que Casa Duarte SRL apoderara al Tribunal Superior Administrativo de un recurso para que anulara la ordenanza, el ministro Ángel Hernández informó que eso es parte de una campaña para seguir aprovechando de manera descarada los recursos destinados a la educación. Eso es una acusación baladí, una acusación sin fundamento, es una vejiga, porque él no está diciendo hicieron esto, ¿qué fue lo que hicieron? Ahora, eso es una campaña marzana, porque es evidente que lo que se procura es desacreditar, no hacer un aporte al debate. Durante los años algunos editores han hecho grandes negocios, ese es el objetivo, hacer grandes negocios, no de las editoriales, no, también de los Vicini, de Pepín Corripio, de todos los grupos empresariales del país. Su objetivo es hacer negocio. Entonces, ¿cuál es el pecado? Si el objetivo de las empresas es ese, hacer negocio. Entonces, el último de los libros digitales supera los 5.500 millones. Y es obvio, el año próximo sería mayor, con la agravante de que muchos de esos textos son códigos de acceso, han sido prácticamente inutilizables. Debe de hablar con nombre y apellido, debe de decir. Dice que el negocio fue tan grande que la misma Casa Duarte propuso imprimir los textos, pero es que si hay un conflicto hay que superarlo. Dijo que la institución tiene desde el 96 una comisión de libros de texto y editó sus libros durante todo el plan decenal. El 4% despertó el apetito de suplidores e hicieron múltiples procesos de licitación que sin duda rayan en mafia. Entonces ahí volvemos a lo mismo. Ahora él dice, despertó el apetito, hicieron licitación. Pero es que las editoriales tienen que hacer su trabajo. Es el Ministerio de Educación quien tiene que poner los controles. Es el Ministerio de Educación quien tiene que poner las reglas de la licitación, acogida siempre a la ley 340 y a las otras leyes que regulan los negocios con el Estado. Entonces, si hay una falla, en ese sentido no es de las editoriales, es del gobierno. Es del gobierno que no ha sido lo suficientemente capaz para manejar esa situación. Entonces, el Tribunal Superior Administrativo fue apoderado de un recurso que demanda la anulación de la ordenanza del Ministerio que establece la preparación de contenidos, estrategias, materiales
El recurso considera que la citada resolución no solo viola el debido proceso administrativo consagrado en la ley, sino que vulnera la Ley General de Educación, la Ley de Libros y Biblioteca y los principios de confianza legítima, seguridad jurídica y certeza. El recurso contra la ordenanza 03-2022 es sustentado por la empresa editorial Casa Duarte S.R.L., representada por los abogados Oliver Rodríguez Huerta, Boris de León e Ismael Tavares. La casa editorial asegura que la ordenanza emitida el 12 de diciembre del 2022 por el Consejo Nacional de Educación Superior, suscrita por el ministro de Educación, Ángel Hernández, incumple los requerimientos legales al realizarse sin la ejecución de un procedimiento administrativo y sin la participación de las personas afectadas. Yo decía en principio que ahí lo que hay es una guerra de intereses. Ahí lo que se quiere es tumbar un altar para poner otro. Dice el ministro, desde que yo llegué al ministerio, EUAPA no está haciendo ningún tipo de negocio con el Ministerio de Educación. El ministro de Educación debe de entender que en este país no todos tienen retraso mental, que en este país la gente genera y sabemos lo que son los negocios, y sabemos los negocios cruzados que hay, los lazos que hay. En el mismo Consejo de Educación Superior hay varios que son también ejecutivos de universidades. Ahora, ¿por qué si el modelo que se ha seguido hasta ahora con las editoriales ha sido eficiente y ha dado sus frutos? ¿Y por qué cambiarlo? ¿Cuál es el objetivo? No, lo vamos a hacer aquí en educación y las universidades van a hacer esto y van a hacer aquello y van a hacer. O sea, tumbar un altar para poner otro, pero en el otro altar, la universidad mía no está ahí, pero es el sector económico el que está ahí. Y lógicamente cuando cae un aguacero hay sitios que el agua no cae copiosa, pero son tantas las llovinas que le caen en un determinado punto que lo moja por igual. Y de eso es que estamos hablando. O sea que aquí lo que hay es una lucha de intereses. Y el ministro Ángel Hernández se quiere vender como la figura impoluta, la figura limpia, el que vino a arreglar las cosas, el que vino a controlar las cosas. Pero para comer pescado hay que tener cuidado. Cuando se come pescado hay que tener cuidado para que las espinas no lo hinquen. Entonces, el recurso indica que la ordenanza contiene 3 fallas fundamentales que ameritan nulidad. Primero, instruye la preparación, selección y difusión de nuevos libros de texto, entre otros recursos educativos. Segundo, dispone la creación de la unidad editorial del MINER, que elaboraría contenido educativo y trabajaría en coordinación con la Dirección General de Currículum. Tercero, dispone la contratación de autores independientes, instituciones de educación superior, universidades, academias, entre otros, para la elaboración de los materiales de educación, regulados por el Ministerio de Educación. Nuevos libros de texto en vez de usar los aprobados. Dispone nuevos libros de texto en vez de usar los aprobados. El documento jurídico recibido por el Tribunal Superior Administrativo evidencia que la ordenanza 03-222, al instruir la preparación, selección y difusión de libros de texto nuevos, incumple con el párrafo primero del artículo 78 de la Ley General de Educación al considerar la vigencia obligatoria de 4 años de los aprobados. Con esta acción se vulnera el principio de confianza legítima, seguridad jurídica y certeza normativa consagrado en la Ley 107-13 al ordenar la producción de nuevos libros de texto de manera abrupta luego de finalizar un procedimiento de evaluación y aprobación
de libros que duró desde el 2018 hasta el 2022. Los libros aprobados en la ordenanza número 0321 y 01-200-2022 fueron creados por la industria editorial como resultado de una significativa inversión en investigación y desarrollo. Este párrafo a mí me parece más interesante todavía. Los libros aprobados en la ordenanza número 03-2021 y 01-2022 fueron creados por la industria editorial como resultado de una significativa inversión en investigación y desarrollo, redacción, auditoría, edición, ilustración, confección, diagramación, etcétera, agotando el largo y costoso proceso de aprobación del Ministerio de Educación con la expectativa de que estas inversiones serían amortizadas con la abrupta adquisición de los libros, expresa la Casa Duarte. O sea, las editoriales, en función de la misma licitación que había convocado el Ministerio de Educación, las editoriales incurrieron un costo de producción, en este caso un costo intelectual, primero investigación, redacción, todo eso, para armar esos libros. Pero esos libros ahora se pretende desacreditarlo para darle el negocio a otro, para que entonces empecemos de nuevo con el negocio. Bueno, las empresas recurrentes afirman que el ministro de Educación no actuó conforme al principio de imparcialidad e independencia. No la puede tener cuando él es rector de una universidad y él le está dando el negocio a las universidades. Eso es lógico. Las empresas recurrentes afirman que el ministro de Educación no actuó conforme al principio de imparcialidad e independencia ni al principio de ética, ya que la ordenanza 03-2022 beneficia particularmente al sector universitario y de educación superior, con el cual se encuentra vinculado directamente el Consejo Nacional de Educación, al promover la contratación de estos centros académicos para la preparación y producción de nuevos libros de texto. Eso se me parece mucho cuando un ministro de Agricultura sacó la autorización de las importaciones de bienes del Ministerio de Agricultura para dárselo a un órgano aparte, del cual él formaba parte. Y él dijo, ya yo no estoy ahí, pero él formaba parte. Él no estaba, pero estaba. Entonces, esto es lo que más se parece a eso. Entonces, el recurso indica que la ordenanza contiene 3 fallas fundamentales que ameritan la nulidad. Instruye la preparación, selección y difusión de nuevos libros de texto, entre otros recursos educativos. Dispone la creación de la unidad editorial del MINER, que elaboraría contenido educativo y trabajaría en coordinación con la Dirección General de Currículo. Y 3, dispone la contratación de autores independientes, instituciones de educación superior, universidades, academias, entre otros, para la elaboración de los materiales educativos. Los nuevos libros de texto, en vez de usar los aprobados, el documento jurídico recibido por el Tribunal Superior Administrativo evidencia que la ordenanza 03-2022, al instruir la preparación, selección y difusión de libros de textos nuevos, incumple con el párrafo primero del artículo 78 de la Ley General de Educación, al no considerar la vigencia obligatoria de 4 años de los libros aprobados. Con esta acción se vulnera el principio de confianza legítima, seguridad jurídica y certeza normativa consagrada en la Ley 107-13, al ordenar la producción de nuevos libros de texto de manera abrupta, luego de finalizar un procedimiento de evaluación y aprobación del libro que duró desde el 2018 hasta el 2022, que ahí la licitación en ese periodo, 2018 al 2022, la licitación fue
de 1.750 millones. Alguien debe decírselo al ministro, porque el ministro está tan ofuscado con los tantos problemas que tiene en la universidad que él dirige y en el propio ministerio, que él está hablando de 5.500. Él está hablando de 5.500 millones. Entonces, los libros aprobados en la ordenanza fueron creados por la industria editorial como resultado de una significativa inversión en investigación, desarrollo, redacción, auditoría, edición, ilustración, confección, diagramación, agotando el largo costoso proceso de aprobación del MINEL, con la expectativa de que estas inversiones serían amortizadas con las futuras adquisiciones de los libros. En su solicitud de nulidad de la ordenanza, Casa Duarte cuestiona el hecho de que se ordenen nuevos libros cuando existen dos ordenanzas anteriores con más de 350 libros aprobados. Contratación de universidades y autores independientes según Casa Duarte y sus abogados. La emisión de la ordenanza constituye una violación al principio de imparcialidad e independencia, al principio de ética consagrado en los artículos 3.11, 3.21 de la ley número 107-13, al beneficiar a universidades vinculadas a miembros del Consejo de Educación Superior. La empresa recurrente afirma que el ministro de Educación no actuó conforme al principio de imparcialidad e independencia ni al principio de ética, ya que la ordenanza beneficia particularmente al sector universitario de educación superior, con el cual se encuentra vinculado directamente el Consejo de Educación al promover la contratación de estos centros académicos para la preparación y producción de nuevos textos y libros. Bueno, ahí ustedes tienen más o menos un resumen de cuál es el problema. ¿Cuál es el problema que hay con los libros? Y yo pienso que los colegas periodistas deben también escuchar la otra parte. Deben de escuchar a las dos partes, porque, y preguntarle, pero ¿y en esos 4 años cuál fue el costo? 5.500 millones de pesos. Entonces preguntarle a la otra parte, ¿cuál fue el costo? 1.750 millones de pesos. Y entonces ahí la luz se podrá ver. Porque cuando usted logra que un periódico le titule, los libros no servían, o los libros esto, los libros aquello. Así que este tema, yo lo veré cómo se desarrolla y si es posible seguir aclarando algunos elementos importantes sobre este recurso que la editorial Casa Duarte ha llevado al Tribunal Superior Administrativo. Vamos a ver cómo evoluciona el tema y luego entonces retomamos uno que otro comentario.